soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Quiero invitarlos a que podamos leer el capítulo 16, los versículos 25 hasta el 40, y los vamos a estar leyendo de manera alternativa. Bueno, vamos a leerlos juntos, así de manera alternativa. Dice lo siguiente: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a realizar primero juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos gracias por darnos esta palabra en esta mañana. Tú, Señor, quieres hablarle a nuestro corazón y por eso has preparado también este pasaje. Ayúdanos a que nuestros oídos, que nuestros ojos estén bien abiertos, que nuestros oídos estén bien abiertos, que nuestro corazón esté bien abierto al mensaje que nos quieres dar. Señor, que esta palabra sea verdaderamente para nuestra fortaleza, para nuestro consuelo y para tener una dirección clara en nuestra vida. Te damos gracias por todo y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer entonces ahora el versículo clave de este día, que es el versículo 31. Lo vamos a leer juntos y a una voz. Ya ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Vamos a hacer un repaso de lo que habíamos visto en la palabra de Hechos hace un par de semanas. Vimos que por la guía del Espíritu Santo, Pablo, Silas y Timoteo cruzaron el mar hacia Europa. Pablo había recibido la visión de un varón macedonio que le rogaba que viniese a ayudarlo. Por eso fueron a Filipos, la primera ciudad de Macedonia. Sin embargo, en lugar de hallar a ese varón, tuvieron un encuentro con dos mujeres. Una fue Lidia, una vendedora de púrpura, que creyó en Jesús y recibió el bautismo junto a su familia.
La otra fue una joven esclava con espíritu de adivinación que le daba una gran ganancia a sus amos. Pablo expulsó de ella el demonio que la atormentaba, pero esto produjo el disgusto de sus amos, que vieron perdida su fuente de ingresos. Enfurecidos, arrastraron a Pablo y a Silas ante los magistrados y los acusaron de alborotar al pueblo con sus ideas religiosas. Luego los azotaron, los encadenaron y los arrojaron en la celda más oscura. Pero a pesar de las adversidades y lo injusto de su encarcelamiento, Pablo y Silas no dejaron de confiar en el Señor. Su fe no dependía de las circunstancias. Su mayor anhelo era compartir el Evangelio de Jesús a cualquier precio. Por eso, aún en el momento más crítico, veían la mano del Señor extendiendo su reino. Que nuestros ojos también se mantengan fijos en nuestro Padre Celestial en medio de las pruebas más duras. Esto será posible si nuestro corazón y el propósito de nuestra vida no están en este mundo, sino en perseverar en la obra que el Señor nos encargó, propagar su salvación a las almas. Encontremos fortaleza y sentido en cumplir esta misión, dando así gloria a nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Uno de los maravillosos relatos del libro de Génesis nos habla de la vida de José. Estamos viendo justamente en el pandiario. Un joven muy amado por su padre. Él era el más querido entre 12 hijos. Sin embargo, este favoritismo produjo la envidia de sus hermanos, que terminaron por capturarlo y venderlo a unos comerciantes que se dirigían a Egipto. Allí fue comprado por el capitán de la Guardia Real. Pero tiempo después, siendo falsamente acusado, lo arrojaron a la cárcel. En su desgraciada condición, José iba de mal en peor. De ser un hijo amado, de un día para el otro pasó a ser un esclavo y luego un presidiario. Aún así, en cada etapa de su dolorosa experiencia, José trató de ser la mejor versión que pudiese ser, reflejando la fidelidad al Dios soberano. José nunca abandonó su fe, ni en las circunstancias más duras. Como resultado, el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. José nunca imaginó que, pasados los años de pruebas, Dios lo llevaría a ser gobernador de Egipto. La condición que nos toca enfrentar no hace a nuestra fe cuando nuestra fe es verdadera. Para el que tiene una fe genuina, las adversidades, por más apremiantes que sean, no representan una amenaza en su comunión con el Señor. Su fe no depende de las circunstancias. Si todo sale bien, tengo fe. Si todo me sale mal, ya dejé de creer. El que tiene una fe verdadera siempre se mantiene al lado del Señor, más allá de cualquier circunstancia. Las tormentas no agitan su fe. Por el contrario, las pruebas son una nueva oportunidad para poner sus ojos en el único que puede traerle solución. Por lo tanto, si nuestra fe es sólida y sincera como José, no nos rendiremos a la condición, sino que siempre mantendremos la esperanza puesta en Dios. Así también lo entendían Pablo y Silas cuando fueron arrojados a la prisión más oscura. Ellos, por su fe en el Señor, no se dejaron derrotar por las circunstancias. Por eso, a medianoche, miren lo que pasó, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Quién podría estar orando y cantando, alabando a Dios en una circunstancia como esa? Pablo y Silas no dejaron de dar testimonio de su fe en el Señor, aún en la cárcel. Ellos oraban con esperanza y alababan a Dios con gozo. ¿Quién podría estar con gran gozo estando en una condición como esa? Ellos estaban seguros que todo lo que vivían se encontraba en el perfecto control soberano del Padre Celestial. Oraban y adoraban más allá de los cepos y cadenas.
Y los presos los oían. No les quedaba otra. Estaban confinados en la misma prisión. Así que todos los escuchaban, quizás burlándose de sus acciones, quizás molestos, porque no los dejaban dormir con el bullicio, quizás desconcertados por no entender cómo podían seguir confiando en ese Dios por el cual estaban presos. O tal vez, al escucharlos, recibían consuelo en su tormentoso encierro. De todos modos, más allá de cualquier reacción de los presos, los burlones, molestos, desconcertados o consolados, todos los oían. Todos los oían. Los oían orar y alabar. Los oían elevar sus expresiones de confianza en el único Señor y Salvador Jesús. Así que Pablo y Silas, aún en la cárcel y sin tener contacto directo con sus compañeros de prisión, seguían predicando a Jesús. Como le sucedió a esos misioneros en su confinamiento, también puede ocurrirnos a nosotros. A veces podremos dar testimonio del Señor de manera directa y otras veces de forma indirecta, mientras otros ven nuestra actitud en medio de los procesos más duros. A veces las personas se burlarán por nuestra fe, otras veces se sentirán incómodos o molestos. A veces se quejarán o se sentirán desconcertados y otras veces recibirán consuelo y ánimo. Las reacciones de aquellos a quienes les predicamos pueden variar, pero lo más urgente e importante es que todos tengan la posibilidad de oír el Evangelio. Por eso no debemos quedarnos callados, inhibirnos o reprimir nuestra fe ante los demás por temor a su reacción. Debemos ser perseverantes en continuar la obra que el Señor nos otorgó, dando gloria a su nombre en cualquier circunstancia. Como Pablo, que aún en el peligro de muerte declaró con sumo gozo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe su carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo y Silas oraban y alababan con gozo y confianza en el Señor. Y Dios respondió desde los cielos con un inmenso poder, con su inmenso poder. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hubo un gran terremoto. Esto no era un simple fenómeno geológico, no era un sismo casual, porque no solo la tierra tembló, sino que se abrieron las puertas de las celdas y se rompieron todas las cadenas. ¿Podría ser esto física o científicamente posible? Claro que no. Era un milagro evidentísimo del Señor. De esta manera, su manifestación sobrenatural certificó delante de todos los que habían oído a Pablo y a Silas orar y adorar que Él es el único y verdadero Dios. Amén. Aún ante un hecho como aquel, muchos habrían pensado que era tiempo de salir corriendo de la prisión. Y se abrieron todas las puertas, se soltaron las cadenas, es tiempo de salir corriendo de la prisión. Dios había hecho el milagro de abrir las puertas y soltar las cadenas para que huyamos. Pero Pablo y Silas no lo entendieron así. No fueron espiritualmente oportunistas. Su mayor deseo no era salir cuanto antes de la cárcel, sino libertar a los otros de su esclavitud espiritual. Por eso Pablo y Silas no pensaron primero en sí mismos y en salvaguardar sus vidas, sino en la vida de aquel que los custodiaba. Porque como nos dice el relato, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal,
pues todos estamos aquí. El carcelero era responsable por el cuidado de los prisioneros. Si ellos escapaban, él debía pagar con su deshonra, y su propia vida. Por eso, al ver las celdas abiertas, pensó que obviamente todos habrían huido. Así que antes que sufrir la vergüenza, prefirió terminar con su vida. En una situación semejante, muchos prisioneros habrían dejado que el carcelero concluyese con su decisión, que recibiese el pago por su crueldad, que se mate. Pero para Pablo, aquel hombre seguía siendo una oveja perdida que necesitaba recibir el Evangelio de Jesús. Por eso, al verlo tomar su espada para quitarse la vida, lo detuvo, advirtiéndole que nadie había huido. El amor pastoral de Pablo y su fe en el Dios que realizó un milagro asombroso en la prisión doblegaron el corazón duro del carcelero, quien entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Aquel hombre severo y rígido cayó ante los discípulos temblando por temor al Dios poderoso que había respondido a la oración de sus siervos, temblando al reconocer su ser pecador ante un Dios santo y justo. Fue entonces que con un corazón quebrantado, sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo alcanzar la salvación que ustedes predican? La pregunta del carcelero manifestaba su más profunda necesidad de encontrarse con el Dios verdadero. En su declaración estaba alzando su bandera de rendición ante el único Dios. Y esa era la causa por la cual Pablo y Silas habían cruzado el mar y sufrido las acusaciones, los azotes, los maltratos, los cepos, las cadenas, la vergüenza, la cárcel. El Espíritu Santo obró en aquel hombre rígido. ¿Y qué nos hace pensar que ese Espíritu Santo no podrá obrar en quienes están a nuestro alrededor? No hay corazón tan duro que el Señor no pueda conmover. Quienes aún no conocen a Jesús están en una condición similar a los que estaban dentro de la cárcel, apresados por su pecado, condenados a muerte, sin esperanza, sin poder ver la verdad, sin haber conocido el amor incondicional del Señor. Nosotros somos puestos cerca de ellos para revelarles a Jesús, para darles testimonio de nuestra fe inquebrantable, para que los amemos como nunca nadie antes los había amado y reflejemos así el amor de Jesús que vino a este mundo para salvarlos. Como Pablo y Silas, aunque la situación sea desfavorable para nosotros, somos llamados a bendecir incluso a quienes nos han dañado y herido. Al manifestarles nuestro amor, ellos podrán reconocer al Dios poderoso que nos respalda y acompaña. Podrán reconocer su necesidad espiritual, su necesidad de rendirse ante el único y verdadero Señor Jesús. Pero como Pablo y Silas, y como nuestro Señor Jesús también, debemos estar listos a afrontar el riesgo. Si es así, nuestro Dios nos aprobará y revestirá de una hermosa bendición. La bendición de ser sus instrumentos para comunicar a las almas la salvación de su Hijo Jesús. Amén. El carcelero se rindió ante el Dios de Pablo y Silas. Por eso se postró ante los discípulos y les hizo una pregunta desesperada. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Seguramente su pregunta, la pregunta del carcelero, era la misma pregunta que tendrían los otros prisioneros que oían. De igual manera, el temor de ese carcelero debe haber sido el mismo temor que tenían los otros recluidos. Así que la respuesta que
que darían ahora los misioneros sería una bendición para todos los oyentes. Y también lo es para cada uno de nosotros. Ante la inquietud del carcelero presentada a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree, tan solo cree, sin condicionamientos adicionales, sin obras que realizar, reglamentos que guardar o leyes por cumplir. Solo era necesaria la fe. Con tan solo creer en Jesús, aquel carcelero y cualquier otro que le entregara su corazón a Cristo, podía ser salvo. Pero además, los misioneros le sembraron una esperanza. La salvación no estaba disponible únicamente para él, sino también para toda su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero Pablo y Silas no le estaban diciendo que al ser salvo, automáticamente los de su casa serían salvados sin la necesidad de que creyesen. Las palabras de los misioneros no eran algún tipo de fórmula mágica, sino una promesa. No era una sentencia que asegura la salvación por extensión de todos los miembros de mi familia si yo soy un cristiano. Porque la salvación es personal. Juan nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree, no el que cree y los de su familia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La palabra nunca afirma que los parientes de un cristiano tendrán salvación solo por pertenecer a su familia. Lo que expresaron Pablo y Silas era en realidad una consecuencia esperable si aquel carcelero se rendía a Jesucristo. Porque a través de él, por su transformación, por su ejemplo, por su amor, por su consejo, por su oración, los miembros de su hogar también podrían encontrar al Señor y ser salvos por creer en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Esta promesa es también para nosotros, una promesa que nos da fuerza y esperanza. Si entregamos nuestro corazón a Jesús, Él cuidará a cada miembro de nuestra familia y lo conducirá a conocerlo y alcanzar su salvación por la fe en Él. Así que fuimos salvados para hacer bendición a nuestra casa, al orar por ella, por nuestro ejemplo, por nuestro amor, nuestro consejo y guía en base a la palabra de Dios. La salvación prometida, solo puede ser recibida por la fe personal y sincera de cada miembro. Dios da la promesa. Aún así nosotros no debemos dejarle todo el trabajo a Él. Dios me prometió esto, que lo haga Él. Si yo soy salvo, será salva mi familia. Que se salve mi familia. Que Dios la salve. Debemos procurar ser una bendición para nuestra familia. Porque lo que Dios nos da es una promesa. Y debemos alcanzar esa promesa por llevar una vida responsable. Amén. Todo aquel que crea en Jesús será salvo. Ahora bien, ¿cuál es el camino que nos conduce a creer en Jesucristo? Pablo y Silas lo manifestaron al asegurarle al carcelero que podría ser salvo él y su hogar por creer en Jesús, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Como señaló Pablo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios podemos reconocer la obra que el Padre Celestial hizo para nuestra salvación. Por la palabra de Dios llegamos a reconocer que Él envió a su Hijo amado, a su Hijo Jesús, a dar su vida en nuestro lugar por amor. Que Cristo murió y resucitó para hacernos salvos. Cuando reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos sinceramente y recibimos el perdón que Cristo desplegó desde su cruz. Que somos salvos por la fe y que quienes hemos creído en Jesús, le seguimos con todo nuestro corazón. Por la obra de la palabra, por la palabra de Dios, podemos reconocer lo que el Padre Celestial hizo por nosotros.
El carcelero y su familia recibieron el Evangelio y dieron testimonio de haber creído en Jesús con acciones concretas. La palabra nos dice que Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El primer efecto en la conversión sincera de un cristiano se ve en su amor y en su humildad. Como el carcelero que lavó las heridas de los discípulos. ¿Quién le lavaría las heridas a los presos? Después encima recibió él el bautismo reconociendo a Jesús como su Salvador y dueño. Y luego compartió una hermosa fraternidad cristiana junto a los misioneros, a esos presos, invitándolos a su casa a comer. Aquel carcelero manifestó su fe de forma concreta por medio de su humildad y su amor práctico, su bautismo, su hospitalidad y su deseo de fraternizar con otros creyentes. Así también pasa con nosotros. Cuando sinceramente hemos creído en Jesús, nuestra fe se refleja en hechos concretos. A pesar de aquel tierno encuentro, el carcelero no podía dejar a Pablo y a Silas en libertad. Ellos no lo habían dejado que se matase cuando pensaba que habían huido. ¿Cómo los iba a dejar en libertad ahora para que después lo atraparan y lo castigasen? No podía hacer esto. Por eso lo llevó de nuevo a su celda. De todos modos, venida la mañana, sin dar explicación alguna, los magistrados decidieron liberar a Pablo y a Silas. Qué maravilloso, diríamos. Qué Dios justo. Los deja que sean libres. Por eso enviaron alguaciles con la orden de dejarlos en libertad. Una vez más parecía evidente que Dios estaba rescatando a sus siervos. Pero ¿cómo reaccionó Pablo ante los que fueron enviados por los magistrados? Se negó a abandonar la prisión. Se negó a abandonar la prisión y categóricamente les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Yo me lo imagino a Pablo así. Pablo pretendía que las máximas autoridades de Filipos vinieran en persona a dejarlos en libertad. ¿Acaso no estaba siendo demasiado orgulloso? ¿Demasiado pretencioso? ¿Demasiado arrogante con su solicitud? Ya no moleste, mirá, ya te dejaron salir, andate. Dios te está mandando, mirá, los alguaciles para que te vayas. Pero Pablo dijo: no, de acá no me voy, sino vienen los magistrados y en persona me piden que salga de esta prisión. Yo soy un ciudadano romano. Al parecer, Pablo sí estaba siendo muy orgulloso, pero en realidad no lo estaba haciendo, porque no estaba pensando en sí mismo, sino en el futuro del Evangelio. Por aquel tiempo, los ciudadanos romanos gozaban de inmunidad. No podían ser indebidamente acusados, ni azotados, ni agredidos, ni maltratados públicamente. No podían ser encarcelados, ni encadenados. No se le podían poner cepos a los ciudadanos romanos. Pablo y Silas tenían ciudadanía romana y nada de lo que no debía hacerse con ellos se respetó. No tuvieron un juicio justo. Fueron azotados en público, agredidos, atados con cepos y encarcelados. Por eso Pablo, ahora es Pablo, quien acusa a los magistrados de tratar de dejarlos libres en silencio y secretamente para encubrir sus faltas. Aún así, él no pretendía tomar revancha contra los líderes de Filipos. Pablo quería que ellos viniesen a poner las cosas en orden y que se reconociera formalmente que la predicación del Evangelio no representaba una amenaza contra el imperio, como habían querido hacer creer a la gente. Si Pablo y Silas eran liberados en secreto,
En el pensamiento de la sociedad iba a quedar vetado el Evangelio para siempre, pero a través de la disculpa pública de los magistrados, que eran las máximas autoridades de Filipos, los creyentes podían seguir reuniéndose y expandiendo el Evangelio sin rechazo ni persecución. Pablo no esperaba defender su propio honor, sino mantener el campo misionero abierto para que muchos otros pudieran recibir la salvación de Jesús. Al saber que aquellos prisioneros eran ciudadanos romanos, los magistrados, imagínense, temieron por su futuro. Podían ser destituidos por su accionar. Así que vinieron en persona a dejar a Pablo y a Silas en libertad y le rogaron que dejaran la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El Evangelio había sido sembrado y una comunidad crecía a partir de 2 familias que creyeron en Jesucristo: la familia de Lidia, la familia del carcelero. De esta forma, la palabra de Dios se difundía en Filipos a partir de la labor de las iglesias hogareñas. En más de una ocasión, aún pudiendo hacer uso de las ventajas que tenía enfrente, Pablo puso en riesgo su libertad. ¿Lo notaron? Cuando se abrieron las puertas por el terremoto, podría haber salido y no salió. Cuando el carcelero iba a matarse dejándole libre el paso, podría haber dejado que se matara para después escapar, pero no lo hizo. Cuando pudo haber convencido al carcelero de que lo dejara libre después de que se convirtió, pero Pablo no hizo eso. Cuando vinieron los alguaciles a sacarlo por orden de los magistrados, y no aceptó lo que ellos venían a hacer. Pablo tuvo muchas oportunidades de abandonar la prisión, pero no lo hizo. ¿Será que le gustaba estar en la cárcel? ¿Cómodo ahí? ¿Estaba cómodo ahí? Claro que no. Pero más que su propia comodidad o bienestar, él tenía su mirada puesta en la expansión del Evangelio. Su propósito de vida estaba en llevar el mensaje de salvación a las almas. Todo lo demás era secundario. No podía concebir su vida si no predicaba a Jesús. Por eso, estar o no encarcelado no era importante. Lo importante era que la propagación del Evangelio no se detuviese. Su amor pastoral era mucho mayor que su amor hacia sí mismo. ¿Cuántos cristianos de hoy están dispuestos a vivir de la misma manera? ¿Cuántos cristianos de hoy podrían tomar ese mismo rumbo? Como vemos, Dios no siempre abre las puertas para que crucemos a través de ellas y cumplamos nuestros propios deseos. Dios no nos hace ver el sufrimiento de nuestro adversario para que exaltemos la justicia divina, sino para que practiquemos el amor a nuestro enemigo. Dios no nos hace predicar el Evangelio para nuestra propia conveniencia o prosperidad. ¿Será que esto se ve entre los creyentes de hoy? Lamentablemente, los cristianos de hoy nos subimos al primer bondi que nos libre de los conflictos y nos lleve a cumplir nuestros sueños sin ponernos a pensar si esto es lo que Dios realmente quiere. Dios me abrió las puertas para casarme con tal o cual. Aunque no es cristiano, no quiere ir a la iglesia. Dios me abrió la puerta. Y yo tengo que pasar porque Dios abre la puerta. Pablo no salió de la cárcel cuando se abrieron las puertas. Porque su corazón, porque su propósito de vida estaba en el ministerio que había recibido del Señor Jesús. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro propósito de vida? El propósito de la vida de un hijo de Dios no pasa por librarse de las incomodidades del mundo, sino cumplir su misión de compartir el Evangelio y glorificar así al Señor. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Abracemos esta verdad y esta promesa,
pero además estemos atentos a la obra con consecuencias eternas que Dios quiere realizar por medio de nosotros. Estemos atentos a la obra con consecuencias eternas que Dios quiere realizar por medio de nosotros, antes que a la obra con efectos temporales que nosotros queremos hacer para nuestro bienestar terrenal. Tengamos la visión espiritual de Pablo y revistámonos del amor pastoral de nuestro Señor Jesús. Solo quienes crean en Jesucristo serán salvos y ellos podrán creer si les compartimos la palabra de Dios. Que aún en las circunstancias más duras nuestra fe se mantenga intacta y que siempre se mantenga también intacta nuestra identidad como testigos y portavoces del Evangelio. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra en este día. Gracias, Señor, por llevarnos a poner nuestros ojos únicamente en ti. Porque solo por la fe en Jesucristo, todo aquel que crea en Jesucristo podrá ser salvo. Y tú nos has dado tu salvación por medio de la fe en Jesús. También tú nos has dado una promesa, que a través de nosotros podrán ser bendecidos aquellos que están cerca nuestro, los miembros de nuestra casa, de nuestra familia, pero también todos aquellos que tú nos has llevado a poder estar, a convivir cada día. Tú nos has llamado a ser bendición en nuestro hogar, también en nuestros trabajos o allí donde tú nos lleves, para que también a través de nuestra oración, de nuestro ejemplo, de nuestro amor, de nuestro consejo espiritual, podamos compartirles el Evangelio de Jesús. Todo aquel que crea en Jesús será salvo, solo por la fe. Ayúdanos a recordar esto y a recordar también la misión que tú nos has dado, porque tú no nos has hecho libres del pecado, ni nos has llamado a la vida eterna para que busquemos llevar una vida cómoda en este mundo. Tratemos de evitar las incomodidades de este mundo, sino para que siempre tengamos nuestro corazón y nuestro propósito puestos en ti y en ese ministerio que nos has otorgado, de ser bendición para los otros, por comunicarles el Evangelio de Jesús para que sean salvos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por habernos llamado a tu salvación y también a hacer salvación. Guíanos, Señor, a cumplir nuestro trabajo para ti con fidelidad. Te damos muchas gracias por todo, pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.